tiene y ganamos tiempo, señores, porque tengo que hacer ejercicio. Directrices por allá los intervalos sobre una función decreciente y decreciente. Ya eso lo hemos hecho, lo que está aquí en la teoría, te los paso. Sea f continuo sobre un intervalo abierto, con el fin de hallar los intervalos abiertos sobre los que f o y es creciente o decreciente. Sigue estos pasos. Localiza los números críticos de y en el intervalo abierto. Úsalo para determinar los intervalos de prueba. Con los números críticos, ¿qué hago? Determino los intervalos de prueba, que fue lo que hicimos, ¿no es verdad? Bien. Determina el signo de quién. De la primera derivada en un valor de prueba en cada uno de los intervalos. Evaluar la primera derivada para el valor de prueba de cada intervalo y ver el signo. Aplica el teorema 5. ¿Qué te dice? Si la evaluación de la primera derivada para el valor de prueba del intervalo me da positivo, creciente. Me da negativo, decreciente. ¿Ya? ¿Bien? La directriz, eso ustedes lo tienen ahí. Prueba de la primera derivada. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién nos dice la prueba de la primera derivada? Si C es un número crítico, que lo calculamos, vuelvo a repetir cómo. 1, que la función no sea continua. 2, que la primera derivada igual a 0. 3, valores que indefinen la primera derivada. Son las 3 formas de determinar los números críticos. Bien, estamos de acuerdo. Dice, si C es un número crítico de una función y que es continua sobre el intervalo I y que contiene en ese intervalo al punto C, si Y es diferencial sobre el intervalo, excepto posiblemente en C, entonces Y en C puede clasificarse como signo. La primera derivada cambia de negativa a positiva. ¿Qué quiere decir? De creciente a creciente, porque hay un cambio de signo. Entonces Y en C es un mínimo en la función. Si hay un cambio de signo de menos a más, quiere decir que ese punto crítico hay un mínimo. Si la primera derivada cambia de positiva a negativa en C, entonces Y en C es un máximo relativo de la función. Si no cambia de signo, entonces Y en C no es un mínimo relativo ni un máximo. No aplica el método. ¿Ok? ¿Qué nos da el criterio de la primera derivada? Para saber si hay en ese punto crítico, si hay un máximo o un mínimo, cuando hay un cambio de signo en la monotonía. ¿Comprende? ¿Se entiende esa parte o no? No vimos el ejemplo. Ahora vamos al otro. En el cual yo tenía decreciente, creciente y decreciente. No, era creciente, decreciente y creciente otra vez, ¿no es verdad? En ese punto, había un punto crítico ahí en el cual cambiaba de creciente a decreciente. Iba de más a menos, ¿no es verdad? O sea, había un máximo. Si va de menos a más, hay un mínimo. ¿Ok? Ese es el criterio de la primera derivada. Mírenlo acá. Mínimo relativo va de menos a más en el cambio de signo con la derivada. Máximo va de más a menos. Si no hay cambio de signo, no se aplica el criterio. No hay ni mínimo ni máximo. Un momentico, que no es que ya vamos a terminar. Así ya. Estamos bien. Creo que vamos a poder cumplir. Vamos a ver ahora los ejemplos. ¿Ok? Tenemos aquí ejemplo 2. Aplicación. ¿Se ha entendido? Lo vamos a entender mejor con el ejemplo, ¿no es verdad? Ya ustedes revisan el que hacemos con el ejemplo, refuerzan en la casa. Ejemplo 2. Aplicación de la prueba de la primera derivada. Dice, encuentre los extremos relativos. Encuentre los extremos relativos. Es aquí, ¿no es verdad? Va a salir de acá. ¿Aplicación de qué? La aplicación de la prueba de la primera ¿Dónde? derivada. Aquí.
Y entonces aquí ya ese nuevo. Y aquí en donde ver, insertar, ¿no? Ve. Pantalla completa. Dice, ejemplo 2, aplicación de la prueba de la primera derivada. Encuentre los extremos relativos y vamos a seguir buscando en el GeoGebra, ¿oyeron? Encuentre los extremos relativos de la función f en x y una función como les gusta a ustedes, ¿eh? ¿Saben para qué les gusta, no? La trigonométrica. ¿Quién ha dicho lo contrario? F en x igual a un medio x menos seno de x. ¿Ok? En el intervalo de 0 a 2pi. En el intervalo abierto de 0 a 2pi, que sería 0 a 2pi. ¿Qué quiere decir? Que ni 0 ni pi son soluciones. Fíjense que el intervalo es abierto, por tanto yo voy a usar puedo usar paréntesis o corchete abierto. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para determinar esto? No es la primera derivada. Ahora, para buscar los números críticos, ¿no es así? Esta función tiene algún punto que salga indefina, porque tengo un medio por x. Si x vale 0, ¿qué me queda? 0. Y el seno de 0 es 0. 0 menos 0 es 0. No hay una indefinición. ¿Claro? No hay ninguna indefinición, porque vale 0. Simplemente pasa por 0. No. Determinación cuando tiene una división de dos ceros. Una indeterminación. ¿Comprende? Una indefinición cuando el valor de la variable independiente no tiene respuesta. No hay. En el conjunto de números no tiene solución. ¿Comprende? Pero en este caso el valor es 0. Para x0 lleva de 0. ¿Qué quiere decir eso? Que esa función pasa por el origen de coordenadas. Eso es lo que significa. ¿Comprende? Igual que el límite podía dar 0 y no era ningún error, ninguna indeterminación. ¿Comprendieron? Repito, para x igual 0, esto vale 0 y el seno de 0 es 0. 0 menos 0 no es una indeterminación. La indeterminación es infinito menos infinito. ¿Comprenden? 0 menos 0 no es una indeterminación. ¿Comprendieron? Ni una indefinición. Por tanto, la función es continua. Ahora yo voy a buscar toda la primera derivada. ¿Qué me quedaría aquí? ¿F', quién es? No, hay que darle acá. Indefinido dijo que era una persona. ¿Cómo? O sea, la otra era indeterminación. La indeterminación es cuando me da valores 0 sobre 0, sí, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 1 al infinito, 0 a la 0. Pero esta, en este caso no hay una indeterminación ni una indefinición. ¿Por qué no hay indefinición? Porque el dominio son los reales. ¿Debido a qué? Cualquier valor que tome aquí, la x está multiplicando un medio. Yo no tengo la x en el denominador. Si yo tuviese un ejemplo, que no es este caso, 1 sobre 2x, ahí sí. ¿Por qué? Porque cuando la x vale 0, se me queda 1 sobre 0, que me puso una indefinición. Claro, lo que le estoy diciendo. Pero este no es el caso. Por lo tanto, el dominio sobre los reales. Entonces 1 sobre 0 es indefinición. ¿Cómo? 1 sobre 0 es una indefinición. Sí. Ahí. No sabía. Porque la división por 0 no está definida y eso se considera como infinito. Cuando hacíamos los límites, se puede 1 sobre infinito que daba 0. Parte de ahí. ¿Ok? Ahora, ¿usted entendió, Quintero? Amén. El seno. Amén. Ya, no yo.
el seno es 2 mínimos reales. El seno de 0 es 0, porque pasa por el origen. ¿Ok? Entonces voy a borrar este pedacito para hacer la derivada. Está aquí. Bien, y vuelvo para acá. Ahora voy a hacer esta derivada, sería la primera derivada. No tengo una diferencia, es la derivada de cada uno de los términos. Sería 1 medio, pues la derivada de x menos seno de x derivada. ¿Qué da esto? ¿Qué derivada aquí? A 1 medio, porque la derivada de x es u, derivada del seno, coseno, menos coseno. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. ¿Lo ven o no hasta ahí? Dígame. Ahí le falta la prima. ¿Dónde le falta la prima? Aquí. Ahí está la prima. Ahí está. Bueno, y el primo también, ¿no? Y el primo. Porque todo esto ¿cómo es? Qué terrible eso. Vamos a ver la sentencia. Terrible. No, imagínate que también defenderse, ¿no? Ahora no coge la sentencia. No, pero ya. Ya se quedaron con falta. Ya. No, todo bien. Gracias a Dios. Repito, la derivada de este término y otra. Que la derivada de 1 medio menos coseno x. Ahora, otro paso. Tengo que igualarlo a 0, ¿sí o no? ¿Es así? Por tanto, esto sería 1 medio menos coseno de x igual 0. ¿Hay valores que indefinan ahí? Pregunto, ¿la primera derivada hay algún valor de la x que la indefina, sí o no? No. ¿Y por qué? Está bien, pero ¿por qué? Claro, ¿Por qué no hay una X en el denominador? no, esa no es la respuesta. La respuesta que tiene que decir es la siguiente: que el dominio de la función coseno son los reales. ¿Comprende? Que no hay ningún valor de la x que indefina la función coseno. ¿Comprendió? Esa es la respuesta. Y como aquí no tengo una constante y esa función, por tanto siempre va a estar definida. Por tanto y demás, ¿qué sucede? La única opción que me queda para buscar números críticos, ¿cuál es? Igualar a 0 la segunda derivada, la primera derivada. Claro. Porque la primera derivada no tiene ningún valor que la indefina. Entonces, el criterio que le sigue, ¿cuál es? Igualarla a 0. Bien, esto que me quedaría, para que vean todo paso a paso, menos el coseno de x igual a quién, a menos 1 medio. ¿Es así? La variable debe ser negativa, por tanto multiplico por menos 1. Me queda entonces coseno de x igual a 1 medio. Bien, ¿en qué intervalo entramos? De 0 a 2 pi. ¿No es así? Bien. ¿Qué tengo acá? Coseno de x igual a 1 medio. ¿Es el valor del ángulo cuyo coseno conozco? No. ¿Qué función tengo que aplicar ahí? La inversa. Yo digo que el coseno de lo que no sé qué, de una variable, una incógnita, vale 1 medio. Necesito saber qué cosa. ¿Cuál es ese ángulo cuyo coseno vale 1 medio? ¿Me comprende? Entonces yo digo que eso es coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de 1 medio es igual a ¿cuánto? ¿En qué ángulo el coseno vale? 1 medio. 60 grados. ¿En? 60 grados. No, espérate un momento, no 60. Revisa ahí. Tú tienes 30, 45 y 60. Sí. 1 medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Ah, sí, en 60. ¿Está bien? No, estamos justificando. Sí, revisé. Yo no he dicho que no, yo no he dicho que no haya revisado, no. No, tengo que revisar también. 60 grados, ¿qué es lo que yo diga? ¿Qué cosa? 60 grados, ¿cuánto es? Pi sobre 3. Que es igual a pi
Ah. Ahora un detalle que volvemos a caer. ¿En qué intervalo estoy analizando? ¿No estoy analizando de 0 a 2 pi? ¿Sí o no? Ahora, eso no me implica que tengo que saber el coseno que ha dado positivo, en qué otro ángulo el coseno positivo, en qué otro cuadrante. ¿Cómo? En el cuarto cuadrante. ¿No te está mejorando? ¿Está mejorando? En el cuarto cuadrante. ¿Se acuerdan por qué, no? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Dime sin pena, ¿no te acuerdas? ¿Usted? Señores, acuérdense que esto venía así. ¿Eh? Y este es el cuarto. En el cuarto cuadrante, el único que es positivo es de la función trigonométrica, el coseno. ¿Oyeron? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar otro punto, ¿no? Aplicar la fórmula de reducción. ¿Y cuál es la fórmula de reducción del cuarto cuadrante? Tengo aquí, de nuevo, x, pi, menos x, pi, más x, y 2pi menos x. ¿Se recuerdan? Entonces eso me quedaría aquí. 2pi menos ¿quién? Pi sobre 3. Y eso igual a 3 entre 1, 3. Por 2, 6pi. Menos 3 entre 3, 1. Por pi, pi. 5pi. Que no está sobre 6. Esto es igual a 5pi. Vamos a arreglar esto. Esto es igual a 5pi sobre 3. ¿Qué quiere decir esto? Que esa función vale 0. ¿Dónde? Vayan buscando la geometría para que vean. ¿Dónde? En el intervalo de 0 a 2pi en pi sobre 3 y 5pi sobre 3. Estos son los números críticos. Números críticos. Si necesita que le vuelva a explicar eso, se lo vuelvo a explicar. Lo que sí necesito es que no se vayan con la duda. ¿Hace falta que le explique otra vez, Ortiz? Dígame, ¿sí o no? No, sí está bien. ¿Lo demás entendieron? ¿Entendió? ¿Entendieron? Repita, repita. Por si Lo acaso de repito. acá. Ajá. Miren, razonen esto. ¿En qué intervalo voy a trabajar? 0 a 2pi, que es abierto, o sea que el 0 y el 2pi no lo uso. Hasta ahí estamos bien. Boca. Yo tengo que buscar los números críticos. 3 criterios. La función no funcionó porque es continua, se fue. La primera derivada también no me da continua. No puedo buscar, hay valores que indefinan. Tercer criterio, valores que hacen 0 a la primera derivada. Que tengo que igualarla a 0, pero como tengo una función trigonométrica, ¿qué me queda? Que 1 medio menos coseno de x igual 0. Bien. Ahora, menos coseno de x igual a menos 1 medio. Estoy despejando la incógnita. Multiplico por menos 1 porque la variable va a ser negativa. Por tanto, queda coseno de x igual a 1 medio. Yo desconozco el ángulo. Lo que conozco es el valor del coseno de un ángulo desconocido. Por eso aplico función inversa, que eso es lo que digo en número complejo para buscar, ¿se acuerdan? El ángulo. Entonces, digo, coseno a la menos 1 de 1 medio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué yo quiero decir con coseno a la menos 1 de 1 medio? Arco coseno. Arco coseno. El coseno a la menos 1 es arco coseno. Significa en qué ángulo. Estoy buscando ángulo. ¿En qué ángulo el coseno va a 1 medio? Es la pregunta. Cuando yo explico esto, coseno a la menos 1 o arco coseno. ¿En qué ángulo el coseno va a 1 medio?
en 60 grados pi sobre 3. Bien. Pero, ¿qué sucede? Yo no voy a analizar un intervalo entre 0 y 2 pi. ¿Sí o no? Entonces, en ese rango, yo tengo que ver en cuántos cuadrantes el coseno es no me dio positivo. Sí, sí, sí. En cuáles cuadrantes el coseno es positivo. El coseno, y este es un ángulo del primero, ¿no es verdad? Por tanto y demás, el coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que también buscar el ángulo del cuarto cuadrante porque estoy en el intervalo de 0 a 2 pi. ¿Comprendió? Por esa razón yo digo, bueno, el equivalente, el ángulo del cuarto cuadrante, yo lo obtengo como aplicando la fórmula de reducción que aquí yo le pongo para los cuatro cuadrantes cuáles son. El primer cuadrante no requiere fórmula de reducción. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Porque el ángulo que se calcula es el del primero. Y los otros tres cuadrantes es equivalente al primero con esta adecuación. Esa adecuación es la fórmula de reducción. Claro, la calculadora, que es un error actual, todavía no es un error, una limitante de la calculadora, nada más que te da ángulo de dos cuadrantes. O sea, ¿se acuerdan de eso? No? Primero y cuarto. Pero el cuarto, ¿por qué te lo da? No, con una particularidad. Cuando el ángulo es positivo, yo voy en sentido antioral, ¿no verdad? Si el ángulo es negativo, voy en sentido oral. Es el convenio, ¿cierto o no? Por eso la calculadora me da el cuarto, me da un ángulo negativo. Porque lo que yo, un ejemplo, si yo digo menos 30 es aquí, ¿no verdad? Menos 30 grados. Es lo mismo que yo diga qué cosa. Quiere en el mismo lugar que yo diga un ángulo de 330. Un ángulo de 330 es el mismo que un ángulo de menos 30. ¿Comprende? Por eso la calculadora me da el cuarto cuadrante porque me da negativo. Ahora, segundo y tercero no hay solución. Yo tengo que tener en cuenta para el segundo y el tercero, ¿qué cosa? Las coordenadas para entonces ubicar el cuadrante que le corresponde. Y ese signo no lo tomo en cuenta. Por esa razón, utilizo fórmula de reducción del segundo y tercer cuadrante con la calculadora. ¿Comprendieron? En este caso, como es de 0 a 2 pi, yo también tengo valor positivo del coseno, ¿para qué? Para el cuarto cuadrante. Esa es la razón por la cual tengo que usar una fórmula de reducción del cuarto, que es 2 pi menos x. Claro, entonces sería que me da 5 pi sobre 3. Por tanto, aquí los números críticos serían x igual a pi sobre 3 y x igual a 5 pi sobre 3. Diga si se entendió ahora. Esto hace mucha falta. Yo entiendo, usted le da un poquitico de así la luchita, la física, por la trigonometría. Que ahí es donde uno siempre se te maneja. Para ver pues, si esta fuerza produce o no, si esta componente si hace momento y esta otra no, porque no es perpendicular. ¿Comprenden? Y les digo algo siempre, no me quiero ir del tema, para buscar no se puede sumar hipotenusa. Las hipotenusas no se suman. Nunca hagan eso, pues es un error de concepto grave, eso es 0. Claro, cuando usted tiene aquí que va a buscar una fuerza resultante, la sumatoria de todas las componentes en x al cuadrado, más la sumatoria de todas las componentes en y al cuadrado, tiene que hacer descomposición en ejes por relaciones trigonométricas, sumar todo el eje positivo, todas las ejes de las x, todas las ejes de las y. Y entonces, por Pitágoras, la raíz cuadrada suma al cuadrado. No puede sumar fuerza por fuerza. Eso se lo explicaba, yo supongo. Porque no da igual. El problema es que no da igual. Y es un error que así se comete. Entonces, ya aquí vemos los puntos críticos, los números críticos que tiene. Ahora, ¿qué me quedaría? Establecer los intervalos de prueba
un valor de prueba y ver si hay cambio de signo para la primera derivada, de evaluar los puntos. Y entonces saber si hay un mínimo o un máximo en base al cambio de signo. O sea, el criterio de la primera derivada lo que te va a indicar que es si hay un mínimo o un máximo tomando como base un cambio de signo en el número crítico. Eso es lo que quiere decir. ¿Me entiendes? Entonces, me dicen si puedo borrar para continuar con el ejercicio. ¿Se ha entendido hasta ahora? ¿Eh? Eso es lo que significa. Bueno, vamos a hacer la magia. Sí, pues, yo digo la magia, profesor. No. Sí, no, porque eso es como me recuerda cuando era niño. Que venía a Madrid con la varita mágica. ¡Pum! La varita mágica. Tabla vamos a tomar una nota ahí. Debido a que no hay puntos. Debido a que no hay puntos para los que. Debido a que no hay puntos para los que la primera derivada sea esta. No esté definida, debido a que no hay puntos para los que la primera derivada no esté definida, pues ya digo, ¿por qué no está? Que no es continua. ¿Cómo? Puede concluirse que x igual a pi sobre 3 y x igual a 5 pi sobre 3 y x igual a 5 pi sobre 3 son los únicos números críticos. No hay otro. La función es continua, la primera derivada es continua, entonces son los únicos números críticos. ¿Los ¿Claro? números? Críticos. Los únicos números críticos son esos números. Ahora vamos a ver la tabla resumen, ¿ok? Para entonces aplicar el criterio de la primera derivada. Tenemos aquí intervalo. Otro acá. ¿Ese es otro ejercicio? No sé qué vale. Ay, no será loco. Estoy en el ejercicio, no ha cambiado. No se ha acabado. Está muy largo. Esto no se ha acabado, señor. Estamos a mitad del camino. ¿Cómo? El ejercicio de verdad, yo no entiendo. Intervalo. Yo no tenía que era un intervalo abierto de 0 a 2 pi. Sí. Y yo tengo los números críticos dentro de ese intervalo, ¿verdad? Entonces, la primera x va de dónde? X mayor que 0 y menor que pi sobre 3. El otro intervalo, las x mayores que pi sobre 3 y menores que 5 pi sobre 3. Y aquí tengo las x mayores que 5 pi sobre 3 y menores que 2 pi. ¿Hasta ahí estamos claros? Recuerden sí que si yo tengo dos puntos críticos tendré 3 intervalos. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa siguiente? Valor de prueba que corresponde a ese intervalo. ¿Por qué quiere decir valor de prueba del intervalo? Eso significa lo siguiente: que en ese intervalo el comportamiento de la función va a ser el mismo para cualquier valor de la variable independiente. Por eso puedo coger cualquier valor de prueba dentro del intervalo, que el resultado que dé yo lo puedo generalizar para todo el intervalo. He dicho en otras palabras, un valor de prueba que es una muestra de ese subconjunto que es el intervalo de prueba. ¿Claro? ¿Me entendieron? Es una muestra. Un valor de prueba es una muestra de esa población que constituye un subconjunto de todas las rectas reales, para el cual ese caso se analiza. Para verlo de otra dimensión. Entonces, tenemos aquí, para un valor de prueba, vamos a trabajar aquí con un valor de prueba para este intervalo. Entre 0 y pi sobre 3 yo escogí x igual
pi sobre 4. Entre estos dos valores, x igual pi y x igual a 7 pi sobre 4. Le hago una recomendación. ¿Quiere que lo veamos también en grado? Para que se vea mejor. ¿No les parecía buena idea? Ver las dos formas, ya no hay duda nada, señores. Sí, profe. Bien, entonces yo digo, bueno, vamos a poner esto aquí. X mayor que 0, ¿no es verdad? Y menos pi sobre 3, ¿cuánto es? ¿Cómo? Me he quedado solo. Pi sobre 3, ¿cuánto? Ahora soy especial. No me da mal. Ahora la X mayor que 60, que aquí es 60, ¿verdad? Ahora 5 pi sobre 3, 180% entre 3. ¿Cuánto da? Pi de 180, multiplícalo por 5 y divídelo entre 3. Ya está. ¿Cuánto? 300. 300. Y aquí tengo 300. Y aquí está 2 pi entre 60. ¿No es así? Bien. Ahora, x igual a pi sobre, estoy aquí 60. Entre 0 y 60, pi sobre 4, ¿cuánto es? 45. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entre 60 y 300, entre 60 y 300, tengo x igual a pi que es 180. Porque pienso que así se ve hasta mejor. De las dos formas ya no es agradable, es lo mismo, pero se ve mejor. Y bueno, 7 pi sobre 4, 180 por 7 entre 4. 315. 315, ¿no? Está dentro del valor de prueba, se corresponden los intervalos que ha generado ¿quién? ¿Los números críticos? ¿Sí o no? Sí. Está bien, entonces no está muy bien, ¿por qué preocuparse, verdad? Parece. Ahora, vamos a ver ahora el signo. ¿Signo de quién? De la primera derivada. Signo. El signo que quiero ver cuando yo haga la sustitución. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a evaluar a la primera derivada para cada uno de los valores de prueba correspondientes a cada intervalo que me generó ¿quién? ¿Quién genera los intervalos? Los números críticos. Los números críticos son los que dicen los intervalos. Así los calculo para saber en qué intervalo voy a empezar a trabajar. Para determinar el comportamiento del gráfico de la función en ese intervalo que lo genera ¿quién? Los números críticos. ¿Se comprende? Entonces, bueno, ¿qué me queda aquí? F' o la primera derivada para pi sobre 4. ¿Qué tengo acá? La primera derivada, ¿quién es? No es un medio menos el coseno de ella. ¿Sí o no? Yo le propongo algo, vamos calculando todo. ¿No me parece mejor? Sí, pero... Y más con esta función que siempre tiende a sus cosas. Pero bueno, sería primera derivada, después yo borro esto. Es 45. Sería igual a quién, la primera derivada es un medio, ¿no es así? Un medio Menos el coseno de. menos el coseno, que en este caso es pi sobre 4. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí va conmigo? Esto es igual a qué? A un medio menos el coseno de pi sobre 4 y el seno de pi sobre 4 de 45. ¿Cuánto vale? Raíz de 2 sobre 2. Revisen. Revisen, señor. ¿En medio de qué? Raíz de 2 sobre 2, ¿no? 40. El seno y el coseno de 45 grados, lo mismo raíz de 2 sobre 2. Que es 0.77 porque divide 1.41 entre 2,
que la raíz de 2 te da eso. ¿No es así? Verifique. 0.70. 0.70. Ajá. Divida, que es lo mismo que te diga qué cosa. La raíz de 2, que es 1.41 y algo, una aproximación. Raíz de 2 sobre 2, dijo. Sí. Sí, 1.41. La raíz de 2. Dividido entre 2. 1 menor. ¿Cómo que 1? La raíz de 2 es 1. O sea, me da 0.35. 0.70. 0.707, Ajá, lo que le dije. sí. ¿Ya? 1.70. Bueno, porque usted es la posibilidad. Yo siempre les recomiendo que a mí me enseñaron, cuando trabajo con decimales, aproximar 3 lugares después de la coma. ¿Oyeron? ¿Ya vieron? Entonces, esto me queda un medio menos 0.707. ¿No fue así, señor? Sí. Sí. Bueno, ¿cuánto da? 0,5 menos eso. ¿Qué da? ¿Eso da? Negativo. Porque un medio de 0,5. 0,5 menos 0.77. ¿Cuánto da? Menos 0.207. Da negativo, ¿no verdad? Sí. Perfecto. Entonces, esto da menor que 0. Ahí. ¿Sí o no? Por tanto, ya yo borré este pedazo. ¿Puedo borrar aquí? No todavía. Ah, perfecto. Aquí. No sé cuándo le quiero. ¿Cuánto tenía? Derivada. Y lo queda igual a cómo. Ahí sí. Me da menos 0.207. Menos Simón, 0.107. Ese es el resultado. Sí. Pero no da negativo. Sí. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Cito. Menor que 0. ¿Puedo borrar este pedacito? Sí. Permítame. Y entonces aquí me falta un ítem que es conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Es decreciente, ¿no es verdad? ¿Y qué signo entonces si es decreciente? Negativo. Ahora yo tengo que analizar, como el profesor me vean los demás, aplicar entonces el criterio de la primera derivada. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Bueno, vamos para acá. Ahora nos toca f, primera derivada evaluada para pi. ¿Gracias? Sí. Vamos, lo hacemos un rinconcito y para después saber. Tenemos acá, entonces sería f primera derivada en pi derivada a un medio, ¿era más o menos? No me acuerdo. Más el coseno. Menos el coseno de pi. Es igual a un medio menos. ¿Y el coseno de pi cuánto es? Menos 1. Ya saben por qué, ¿no? ¿Eh? Sí. Entonces, ¿qué me queda? Un medio más 1 que es igual a 3 medios, mayor que 0. ¿Lo ven? Estos ejercicios son bellos y fáciles. Entonces esto me queda mayor que 0. Por tanto, la conclusión ¿cuál es? Creciente más Positivo. mayor que 0 es creciente, ¿no? Después voy a analizar con el criterio de la primera derivada. De menos a más, ¿qué me dice? Si hay de más a menos, entonces. Me falta el tercer valor de prueba, ¿no es verdad? Ah, dice que vaya con calma. Yo recuerdo que yo me acelero. Por el tiempo, digo, "Oye, se acaba el tiempo". Porque quería ver hasta punto de inflexión, ¿comprende? Sí. Pero usted regresa.
No sabes. Creo. No hace años tuve un alumno, no venía. Y yo digo, bueno, ¿y qué pedido en el camino? Porque no venían, pedían menos, venían más. Profe, Dígame. ahí en el segundo dice la F prima paréntesis pi. Es pi, pues lo que me salió feo, espérate. F en pi. Primera derivada En pi. evaluada para pi. Primera Mayor que cero. Ya. ¿Ya podemos continuar? Vamos a ver ahora la tercera. ¿Qué te sería? Aquí. La primera derivada evaluada para 7 pi sobre 4. Va a salir para aquí a un medio menos el coseno de quién? De 7 pi sobre 4. Que eso es 315. ¿Verdad? Calculen ahí el cuánto da. Un medio menos eso. ¿Cómo? A ver, te da menor que 0. 315. 0,70. ¿Cómo? Menos coseno de qué. A ver. 0,70. Señor, usted saque el coseno de 315 grados ya. ¿Cuánto es el coseno de 315? 0,707. 0,70. 0,707. 0,707. Y usted tiene que un medio, o 0,5 menos eso. ¿Cuánto le va a dar? Negativo. Entonces, negativo, no he hecho nada, callado. Aquí esto sería F. Aquí F evaluado para 7 pi sobre 4. Eso es menor que 0. Claro, solo lo mismo. ¿No dio negativo? Sí. Sale lo mismo. Pero negativo. Ah, claro. No sale lo mismo. Sale negativo. Negativo. ¿Cómo usted? Y entonces Acá también sale pues, negativo. decreciente. Sale lo mismo que la primera. Señor, no sale lo mismo porque en la primera sale positivo y sale negativo. Seguro. Negativo salió. Negativo, sí. También salió negativo la primera. Ajá. Dame el que si lo soy negativo. Es decreciente, Lo ¿verdad? estoy poniendo bien Ese decreciente. también es decreciente. Sí. ¿Cuál? Por lo tanto es menos. Sí. ¿Bien? Hasta ahí estamos claros. Ahora, ya yo tengo hecho esto. Ahora yo voy a aplicar el criterio de la primera derivada. Necesito borrar este pedacito, señores. Miren. ¿Qué te dice el criterio? Calma, pueblo. No se revuelve, no se revuelve. Hoy es domingo. Ya estamos terminando. La pausa activa. ¿Eh? Fíjense, yo tengo aquí de menos a más. Y aquí tengo de más a menos. ¿Vieron? El cambio de signo, ¿dónde? En el número crítico. ¿Estamos claros? Que yo siempre ese análisis. ¿Qué me dice el criterio? ¿Por qué le cambió? ¿Cómo? ¿Por qué le cambió? Yo no he cambiado nada. Signo. Yo no he cambiado. No, pero mire, aquí no está menos. Claro, pero abajo le puso de Calma. Aquí no está menos. Aquí está más. Aquí no está menos. De más a Bien. menos. Ahora ya. Tipo, Dios, un momentito. Calma. En este punto, pi sobre 3. No es el número crítico que yo observo ahí. Que hay un cambio de signo de menos a más. Aquí. ¿Cierto o falso? Y en el otro número crítico que tengo, De más a menos. de más a menos. ¿Ves que yo no he cambiado nada? Ahora, ¿qué dice el criterio de la primera derivada? Que digo el gráfico. Cuando yo estoy de menos a más, ¿qué tengo? En ese punto, un mínimo. ¿Cómo? Si voy de menos a más, tengo un mínimo.
Y si voy de más a menos, tengo un máximo. Entonces, aquí hay un mínimo que va de menos a más. Porque va de acá, sube. Hay un mínimo. Y aquí va de más a menos, baja. Entonces hay un máximo. Ah, Ay, Claro. ¿Dónde está ese mínimo? En pi sobre 3. ¿Y dónde está el máximo? En 5 pi sobre 3. ¿Ahora se entendió? Pregunto. piso. Sí. Pi. Alcanzó el espacio ni tampoco. Sí, está. Duda hasta aquí. Y ya aplicamos el criterio. El gráfico, vamos a hacer el gráfico. La gente del GeoGebra. No sé dónde gráfico. la gente de... Sale casi lineal. Creo que sale casi lineal. No tan así. Bueno. ¿Qué dice? ¿Cómo le ponen? ¿Qué le pusiste? Porque mire cómo es el gráfico. A ver. Sí, sí mismo está. Bueno, porque fue ese momento que estamos analizando de qué intervalo, desde 0 a 2pi. Lo que está del 0 hacia acá no me interesa. Ah, ya, hacerlo de acá no. No, porque ¿cuál es el intervalo que analizamos? Desde 0 a 2pi. Entonces lo que hay del 0 a la izquierda Eso es lo que va no subiendo. es competencia. O sea, siempre va a seguir una secuencia. Ajá. Sigue la secuencia, ¿no? Sí, pero ¿en qué intervalo estoy trabajando? De 0 De 0 a 2pi. a 2pi. Entonces, mire. O sea, como que la gráfica lo hiciera solo de aquí hasta acá y... Hasta acá, señora, No, hasta también. arriba. Hasta 2pi. Ah, ya. Aquí tengo, Sí. sería este. Pi sobre 2pi, Ajá. 3pi sobre 2 y 2pi para acá. Hasta el 8. Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo hasta el 8? Hasta el 6. Hasta el El 6. 6, ya. 0, pi sobre 2. Pi. 3pi sobre 2 y 2pi queda aquí. En el 8. Entonces, hasta el 8 de aquí, pero entonces eso queda como en el, exactamente. 7. 7. Exacto. Ahí. ¿Ven el gráfico que me da? ¿Lo vieron? ¿Dónde hay unos mínimos y unos máximos? Porque coincide bien. Cuando yo hice